Esta tableta de piedra sorprendió a todo el campo de la arqueología. Descubierta en el Medio Oriente, se remonta aproximadamente a la tercera década de nuestra era, que es básicamente la era del Nuevo Testamento. Entre las inscripciones escritas allí aparece un nombre bíblico muy famoso: Poncio Pilato, ese mismo prefecto romano de Judea, que según el Nuevo Testamento envió a Jesucristo a la cruz. La tableta demostró incluso a los escépticos que Poncio Pilato fue absolutamente real y que la Biblia no mentía. Pero, ¿qué pasa con los eventos descritos en la parte más esencial del Antiguo Testamento, el Génesis? ¿Crees que resistiría las pruebas arqueológicas y científicas? En este video descubrirás cuál podría haber sido el prototipo del Jardín del Edén, qué altura alcanzó la verdadera Torre de Babel. ¿Podría el Arca de Noé resistir realmente una inundación? Y finalmente, entre todas las cosas descritas en el libro de Génesis, ¿qué pudo haber sucedido en la vida real? Los primeros capítulos del libro de Génesis nos hablan sobre la creación del mundo y los primeros humanos. Al principio, el universo era muy oscuro y solo entonces Dios dijo que haya luz. En 1964, los físicos Robert Wilson y Arno Penzias consiguieron encontrar esa luz. Usando una antena a microondas de cuerno Holden en Nueva Jersey, notaron que el ruido de fondo provenía de todas las direcciones simultáneamente. Hoy en día, este fenómeno se conoce como radiación de fondo de microondas. Los cosmólogos están seguros de que se trata de la primera luz del universo, emitida por átomos de hidrógeno solo 380.000 años después del Big Bang. Hasta entonces, la oscuridad era total en todas partes. Sin embargo, el resto de la historia bíblica de la creación del mundo en 7 días no está científicamente probada en absoluto. Un milagro. Sin embargo, el famoso escritor de ciencia ficción y ateo Isaac Asimov, en su Guía de la Biblia, nos instó a no juzgar con dureza a los autores del libro de Génesis. En su opinión, habían recopilado la mejor información sobre cosmología en ese momento, y dada que la causa del Big Bang todavía es desconocida, no estamos realmente lejos de ellos. Parece que sin algún tipo de milagro nuestro universo no debería haber existido en absoluto, dado que no tiene sentido buscar pruebas científicas en los milagros, y generalmente es una cuestión de fe. Centrémonos en los detalles más intrigantes que de alguna manera se pueden verificar. Por ejemplo, ¿dónde vivieron exactamente las primeras personas? El Génesis menciona 4 afluentes del río Edén que lavaron a Adán y Eva en el jardín del mismo nombre. Estos ríos son los misteriosos Pishon y Gihón, y los conocidos Tigris y Eufrates. De hecho, la región del Oriente Próximo de Mesopotamia es la cuna de la civilización moderna porque fue allí donde se construyeron las primeras ciudades sumerias. Pero, ¿por qué pasamos por alto Pishon y Gihón? Algunos teólogos medievales especularon que podría haber sido el Ganges y el Nilo, pero entonces el Jardín del Edén ocuparía un área comparable al tamaño del imperio de Alejandro Magno. Sin embargo, todavía no incluye la región señalada por los antropólogos modernos. Estas cuevas se encuentran en Sudáfrica, a 50 kilómetros de Johannesburgo. Allí, los científicos descubrieron muchos restos dispersos pertenecientes a los antiguos antepasados del Homo sapiens. Los primeros se remontan a más de 3,5 millones de años. Por eso las cuevas fueron llamadas la cuna de la humanidad. Por supuesto, todo esto contradice a la Biblia no solo geográficamente, sino también ideológicamente, porque las escrituras afirman que los humanos no tienen nada en común con los simios. Pero, ¿qué pasa con el origen de toda la humanidad a partir de una pareja como Adán y Eva? Hoy en día, los antropólogos creen que se necesitarían cientos o incluso decenas de miles de personas para aumentar la población. No solo 2 personas, ya que sus descendientes corren el riesgo de sufrir enfermedades genéticas debido al parentesco, o tendrían que utilizar la ingeniería genética para corregir sutilmente su ADN. Ahora que lo pienso, hay un famoso episodio en el libro de Génesis donde toda la humanidad e incluso los animales estaban al borde de la extinción, pero se salvaron gracias a un ambicioso proyecto de ingeniería. Algunos investigadores creen que el Arca de Noé es absolutamente real. De hecho, ya la encontraron.
El libro de Génesis indica directamente el lugar donde finalmente se detuvo este gigantesco barco, las montañas de Ararat. La mayoría de los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que estamos hablando del pico más alto de Turquía, el Mount Ararat, de más de 5.000 metros de altura. Es en esta región donde desde el siglo VII a.C. se han enviado todo tipo de expediciones en busca del Arca de Noé, principalmente a expensas de la Iglesia. Casi todos ellos regresaron con alguna tabla u otro fragmento de madera que supuestamente pertenecía al navío legendario. Sin embargo, dado que muchos artefactos de la iglesia, como algunas reliquias de santos, resultaron ser falsificaciones, no hay razón para confiar en estos testimonios. Algo más emocionante es lo que se descubrió inesperadamente en el monte Ararat en el siglo XX. En otoño de 1946, la revista Life publicó una foto sensacional de una enorme formación en forma de barco en una ladera del Ararat. Esta imagen impresionó a muchos creyentes, pero nadie la tomó tan en serio como el anestesista Ron Wyatt de Tennessee, Estados Unidos. Estaba decidido a demostrar que eran los restos del Arca de Noé. Llegando al sitio a finales de los años 70, Wyatt vio que esta roca inusual tenía una serie de estructuras simétricas muy similares a las vigas de los costados y la cubierta de un barco actual. Además, esta colina en forma de barco colgaba sobre una cornisa de piedra caliza, como un barco que golpeaba un obstáculo. Pero, ¿cómo llegó hasta ahí? Wyatt supuso que una poderosa corriente de lodo había pasado alguna vez por ese valle, así que se fue río arriba. ¿Cuál fue su sorpresa cuando a un par de kilómetros de distancia encontró una piedra con la misma forma del barco grabada en ella? Y en ella había 8 caras, aparentemente correspondientes a Noé, sus 3 hijos y sus 4 esposas. ¿Y sabes qué? No solo se encontraron fragmentos de estructuras de madera muy cerca de la pendiente, sino también extraños artefactos metálicos compuestos de una mezcla de magnesio, titanio y aluminio. El hecho de que sea una combinación completamente antinatural fue confirmado más tarde por el geofísico John Baumgartner. El descubrimiento de Wyatt le interesó tanto que acudió a Ararat con escáneres metálicos de alta frecuencia y estudió con ellos la estructura en forma de barco. Los resultados dejaron atónitos incluso a los que ya creían haber encontrado el arca. Justo bajo sus pies había estructuras metálicas paralelas no típicas de los minerales naturales. Los investigadores supusieron que no eran más que hileras de remaches en las vigas de un barco gigante. Pero, ¿por qué acabaron los restos del arca en 2 lugares distintos? La teoría de Wyatt dice que después de que las aguas retrocedieron, el barco se asentó más arriba en la pendiente, donde sus cubiertas inferiores quedaron firmemente atrapadas en el limo. Sin embargo, unos pocos cientos de años después, un volcán cercano entró en erupción desencadenando deslizamientos de lodo, los cuales cortaron la parte superior del arca y la llevaron hacia abajo donde golpeó una roca caliza. Como resultado, la espesa mezcla de lodo y rocas preservó las estructuras de madera, convirtiéndolas gradualmente en fósiles comunes, mientras que los remaches de metal permanecieron intactos. Aunque lo más interesante es que midiendo la longitud de ambas estructuras debajo y encima de la pendiente, los investigadores obtuvieron valores muy similares, de 137 a 157 metros. Y el mayor de ellos corresponde exactamente a 300 codos egipcios. Según el libro de Génesis, esa era la longitud del Arca de Noé. Estos descubrimientos impresionaron tanto a las autoridades turcas que enviaron su propia expedición al supuesto arca e incluso decidieron abrir un parque nacional allí dedicado al Arca de Noé. Escaneos posteriores y más modernos de la zona han demostrado que la ladera de la montaña contiene una estructura similar a un barco volumétrico. A pesar de todas estas evidencias, la mayoría de los arqueólogos y geólogos creen que se trata de una formación natural, solo que es muy anormal. El principal argumento de los científicos escépticos es que la edad medida con precisión de estas rocas de 4.800 años no corresponde a ningún cataclismo natural conocido en esta área. Y dadas las marcas del barco y las caras en la piedra, es mucho más probable que Wyatt no haya encontrado el Arca de Noé, sino solo un santuario erigido en Ararat por personas que veneraban el mito.
Finalmente, el tamaño de la supuesta nave antigua la hace casi más larga que el barco de madera más grande de la historia, el Schooner Wyoming. ¿Podrían los obreros de hace miles de años haber superado el nivel tecnológico de los astilleros estadounidenses de principios del siglo XX? E incluso si hubieran logrado ensamblar tal monstruo, ¿podría haber navegado durante el terrible diluvio universal? Para encontrar la verdad, tendremos que adentrarnos en la historia de los megaproyectos bíblicos. El libro de Génesis describe otra estructura gigante que los arqueólogos han buscado durante siglos, la Torre de Babel. E incluso el texto menciona sus materiales de construcción, ladrillos para la piedra y betún para la argamasa. Estos materiales se utilizaban para construir todos los edificios de la antigua Babilonia. Sin embargo, las casas y los templos eran una cosa, mientras que una torre gigante que tenía que llegar hasta el cielo era otro nivel. ¿Qué altura podría tener? Hoy, el límite del espacio, o más bien el umbral del cielo, es la línea Kármán, a una altitud de 100 kilómetros. Pero el actual edificio más alto del mundo, el rascacielos Burj Khalifa, solo tiene 828 metros de altura. En otras palabras, no podríamos alcanzar ni el 1% de esta altura usando la tecnología más avanzada y concreto de alta resistencia. ¿Son mejores los ladrillos y el betún? El edificio Chrysler de Nueva York es de hecho la torre de ladrillo más alta del mundo. Su pico alcanza los 320 metros, es decir, casi 3 veces menor que el Burj Khalifa. Lo único es que toda la estructura aquí es soportada no por ladrillos, sino por un armazón de acero. Si lo quitáramos de repente, el edificio Chrysler colapsaría inmediatamente bajo su propio peso. Según los cálculos más optimistas de los ingenieros, la torre babilónica, hecha de ladrillos unidos con mortero de betún, no podría haber tenido una altura superior a los 20 metros, porque se habría derrumbado bajo su propio peso. ¿Acaso el cielo estaba a 3 pisos de altura? Las pruebas arqueológicas afirman que los babilonios pudieron saltarse esta limitación y construir un colosal rascacielos antiguo. Esto es todo lo que queda del Sigurat de Tenemanki, traducido literalmente del sumerio como el templo de la creación del cielo y de la tierra. Se supone que se construyó hace unos 4000 años, pero posteriormente fue destruido y reconstruido muchas veces. Los antiguos judíos y los escritores del libro de Génesis pudieron haber sido testigos de esto. El profesor y académico británico Andrew George concluyó a partir de los datos de excavación que el Sigurat de Tenemanki tenía este aspecto. Aunque se parece más a la Torre de Babel, ¿verdad? Los arquitectos se superaron a sí mismos utilizando ladrillos cocidos a diferentes temperaturas para combinar una especie de esqueleto y aumentar su resistencia. Estos trucos hicieron posible que el majestuoso Sigurat pudiera alcanzar una altura de 91 metros. Es solo una cuarta parte de la altura de la Gran Pirámide de Egipto, ensamblada a partir de bloques macizos de granito. Para la mayoría de las personas en Babilonia hace unos miles de años, el Sigurat de Tenemanki era el edificio más grande que jamás habían visto. Dado que el terreno en esa época era bastante plano, podría haber parecido que la Torre de Babel alcanzaba el cielo. Obviamente, un megaproyecto de este tipo requería enormes habilidades organizativas y recursos. Entonces, si el reino babilónico podía permitirse tal lujo, ¿qué hay del humilde y justo Noé con su arca? Si confiamos plenamente en las palabras del libro de Génesis, fue Dios quien creó el arca. Además, Dios también le dio a Noé los parámetros exactos del navío, 300 por 50 por 30 codos, e incluso le dijo qué material debía utilizar para la construcción, madera de gofer. Pero si el tamaño se puede traducir fácilmente a valores modernos, los científicos y teólogos todavía discuten sobre la traducción del nombre de la madera. Lo más probable es que fuese pino, cedro o ciprés. De cualquier manera, Noé habría necesitado una cantidad terrible de madera para construir el colosal arca. Esto fue bien comprendido por los creadores de una réplica moderna del Arca de Noé en Kentucky. Para cumplir exactamente con los parámetros bíblicos, ordenaron un total de más de 10.000 metros cúbicos de madera. No suena muy impresionante, ¿verdad? Pero en realidad eso se traduce a unos 20.500 árboles de 10 metros de altura. Eso es básicamente un bosque entero. Sin embargo, para evitar dañar la naturaleza, los creadores del arca solo tomaron abetos ya obsoletos.
Y para procesar todo este volumen y fundir las piezas, un taller moderno de Colorado necesitó 25 personas trabajando las 24 horas del día, en 3 turnos, 6 días a la semana durante todo un año. En general, la réplica del Arca de Noé se construyó en 1 año y medio con la ayuda de al menos 1000 personas. Pero el libro de Génesis no menciona que nadie más que su familia ayudó a Noé. Las mismas 8 personas, la mitad de las cuales eran mujeres. Pero si incluso imaginamos que Dios les dio no solo los planos, sino también maquinaria de carpintería similar a la que usamos hoy, entonces, basándonos en el ritmo de construcción de la réplica en Kentucky, Noé habría necesitado unos 450 años de trabajo ininterrumpido. Y lo más interesante es que los tenía. Después de todo, según el libro de Génesis, Noé, como uno de los patriarcas anteriores al diluvio, vivió 950 años. Pero debemos recordar que su plazo divino para construir el barco fue mucho más estricto. Noé recibió la advertencia del diluvio solo 120 años antes de que comenzara. Eso significa que incluso según la lógica bíblica, debe haber tenido al menos 100 o 200 ayudantes. Durante aproximadamente un siglo, habrían cosechado la madera y cortado las piezas, y ensamblado el arca en los últimos 20 años para que la estructura de madera no tuviera tiempo de pudrirse en el sitio. Pero si tenemos en cuenta todos los factores y al menos intentamos acercarnos a una estimación realista, con la participación de las 1000 personas que estaban en Kentucky, pero sin herramientas modernas, Noé se habría tardado medio siglo. Sin embargo, en este caso, su imagen bíblica de un ermitaño del que todos se ríen y no creen empieza a no tener sentido. Para llevar a cabo el megaproyecto con el arca, el verdadero Noé tendría que haber sido una persona adinerada y popular con excelentes habilidades organizativas. Pero incluso con todo ese trabajo, los obreros cansados y envejecidos se preguntarían si el barco flotaría cuando comenzara el apocalipsis. ¿Podría el diluvio universal haber hundido el arca de Noé con todos sus pasajeros? Según el libro de Génesis, el agua cubrió toda la tierra, incluidas las cumbres de las montañas más altas. Sin embargo, un cálculo bastante simple muestra que tal inundación requeriría al menos otros 2 océanos mundiales para ser vertidos sobre la Tierra en 40 días y 40 noches. Suena más a la Gran Cascada. Por eso, hoy en día los científicos están seguros de que el libro de Génesis describe un diluvio a gran escala, pero en un solo lugar específico. El análisis de las piedras de esa misma antigua Mesopotamia demuestra que los ríos Tigris y Eufrates se desbordaban regularmente muchos kilómetros a la redonda. Los arqueólogos estiman que la inundación más catastrófica pudo haber sido de un radio de 160 a 320 kilómetros. Y el máximo corresponde solo a lluvias intensas simultáneas. Esta inundación arrasó con todas las ciudades principales de la zona, así como con todas las tierras altas, de modo que cualquier lugareño que milagrosamente logró escapar en bote no podía ver la tierra a su alrededor. El mundo que conocían había quedado bajo el agua. Este diluvio mesopotámico ocurrió hace unos 4900 años. Lo que casi coincide con la supuesta antigüedad de las rocas anormales del monte Ararat. ¿Pero habría navegado el arca de Noé a alguna parte? En Kentucky no construyeron un barco, sino un centro de recreo para cristianos con forma de arca. Sus constructores ni siquiera intentaron calcular su flotabilidad. En su lugar lo hicieron unos estudiantes de física de la Universidad de Leicester. Tomaron los parámetros medios del arca de Noé, 144 por 24 por 14 metros y medio. Un poco más pequeño que la réplica de Kentucky, pero bastante consistente con las misteriosas estructuras en Ararat. El principal material elegido fue la madera de ciprés, que tiene un peso medio entre el cedro y el pino. Al principio, la mayoría de los estudiantes estaban seguros de que los cálculos demostrarían la total invalidez de la leyenda bíblica. Pero para su sorpresa, el arca de Noé con estos parámetros, gracias a la fuerza expulsora de Arquímedes, flotó fácilmente. Además, podía llevar a bordo más de 2 millones de ovejas sin ningún riesgo de hundimiento. Esto, según los cálculos de los biólogos, es más que suficiente para llevar a un par o incluso más representantes de 35.000 especies animales. Sin embargo, la flotabilidad no garantiza la supervivencia en una inundación real. Si Noé hubiera construido su arca directamente en una llanura, seguramente habría sido volteada por las olas.
Después de todo, incluso los barcos modernos se sacuden como juguetes cuando son golpeados por tsunamis en los puertos. Por lo tanto, Noé debió haber construido el arca en un sitio elevado para que el agua llegara gradualmente a los lados. Pero incluso esto no es suficiente. Durante décadas de construcción, el fondo del barco se habría pegado firmemente al suelo. Ni el poder de Arquímedes lo hubiese podido ayudar. El arca se habría convertido en un acuario. Aún así, existe una solución de ingeniería. El arco debe ensamblarse sobre un pedestal de muros de piedra transversales. Cuando llegue el agua, simplemente recogerá el recipiente de ello sin riesgo de ser volteado. Las olas son otro factor. Numerosos petroleros modernos hechos del acero más resistente se han roto como fósforos en una tormenta. Para evitar que la gigantesca embarcación de madera corra la misma suerte, Noé tendría que haber usado muchos trucos para ensamblar el casco para darle suficiente resistencia. Los remaches por sí solos no hubieran sido suficientes. Hubiese tenido que pensar mucho en la forma de las piezas de madera y la forma en que estaban sujetas. No hace falta decir que estas tecnologías de ingeniería eran desconocidas en la antigüedad y que aparecieron solo a principios del siglo XX. Sin embargo, incluso si el arca vulnerable a las olas hubiera permanecido milagrosamente a flote, el golpe final al realismo de esta historia no es ni siquiera la física, sino la geografía. Ni siquiera es que la distancia entre Mesopotamia y Ararat sea de aproximadamente 1500 kilómetros. Lo que pasa es que se encontró una estructura similar a un barco gigante a una altitud de aproximadamente 2000 metros, lo que es 100 veces más alto que el nivel de la peor inundación reportada en Mesopotamia. Entonces, ¿realmente podemos olvidarnos de los hallazgos en las laderas del Ararat y la leyenda bíblica para siempre? No tan rápido. Verás, el arca de Noé no tenía que flotar para ser real. Si Noé de alguna manera previó una inundación global, habría intentado moverse lo más alto posible de inmediato. Y es difícil encontrar un pico más alto y cercano a Mesopotamia que Ararat. Noé probablemente le dijo a todos los que conocía sobre la catástrofe venidera y convenció a suficientes personas para que lo siguieran. Así, no solo la familia de Noé fue a Ararat, sino también cientos de sus fieles seguidores. Escalaron la pendiente conocida y según las instrucciones de Noé, todos comenzaron a construir el arca porque desde su punto de vista, el agua también podría alcanzarlos allí. Entonces, no importa qué tipo de madera y tecnología usaron, porque la inundación se limitó a Mesopotamia e incluso no llegó al pie del monte Ararat. Sin embargo, la enorme arca de madera estaba lista y se convirtió en algo parecido a un templo. Solo imagina, un viajero sube una montaña y ve un barco gigante. ¿Qué historia contarían al volver a casa? Exacto, contarían acerca de una inundación tan terrible que el arca de Mesopotamia fue arrastrada hasta Ararat. ¿Creerías en una historia así?